En este video vamos a resolver un problema de mecánica de materiales, de resistencia de materiales, acerca de una viga en voladizo. Ya, el problema dice de la siguiente manera. La siguiente viga de acero nos da un módulo de Young de 200 gigapascales. Calcular los esfuerzos principales en A, en los puntos A, B y C. Nos dice aquí en la posición A, en los puntos A, B y C. Dice también calcular la deformación en el punto B, es decir, la deformación en el extremo B. Tenemos como datos nuestra sección transversal de la viga, ¿sí? Y nuestra viga, que está cargada con una fuerza de 2000 newtons. Y el punto A está ubicado a 1000 milímetros del punto B. Como datos tenemos una fuerza de 2000 newtons, una longitud de 1000 milímetros y un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Entonces, primero lo que vamos a necesitar para calcular los esfuerzos principales es calcular el centroide de la geometría del perfil. ¿Ya? Entonces, para eso aplicamos la división de áreas. ¿Ya? Entonces, es decir, vamos a ubicar primeramente toda esta área de aquí. Que tendríamos que sería 80 por 80. Y le multiplicamos por la distancia del centro de gravedad a nuestro nivel de referencia. Entonces, nuestro nivel de referencia va a ser en la parte superior. Entonces tendríamos 80 por 4 y nuestro centroide del rectángulo estaría en la mitad, a una distancia de 4 de nuestro nivel de referencia. Tendríamos 80 por 8 y por 4. Más, ahora vamos con nuestro segunda área. ¿Ya? Entonces tenemos que el espesor es de 8. Entonces el área va a ser, tendríamos 100 menos 8 y menos 8, 84. Sería 84 por 8 el área del rectángulo. Y por la distancia desde el centroide, es decir, desde la mitad, hasta el nivel de referencia, es decir, 50. Y más la tercera área que tenemos aquí, sería esta pequeña de aquí, sería el patín inferior. Esta tiene una medida de 40 por 8 milímetros. Y el centroide estaría ubicado aquí, en la mitad del rectángulo, que sería a 4 milímetros, es decir, a 96 milímetros de nuestro nivel de referencia, como obtenemos aquí. Y eso dividimos para las áreas de cada uno el valor del área de cada una de nuestras secciones. Entonces tendríamos, la primera área era 80 por 8, más la segunda era, teníamos de 84 por 8 y la tercera de 84 por 8, de 40 por 8. ¿Ya? Entonces así sacamos nuestro centroide. Entonces eso quiere decir que va a estar ubicado, en nuestro centroide va a estar ubicado aquí, ¿sí? En el valor de y. Entonces ahí va a estar ubicado nuestro centroide y nuestro eje neutro. Ahora también necesitamos sacar lo que es el momento de inercia de nuestro perfil. Entonces para eso vamos a ocupar el teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Entonces vamos a sacar igualmente de cada una de nuestras áreas. Sacaremos nuestro momento de inercia. Entonces, en nuestra primera área tendríamos la base, que sería 80 por la altura 8 elevado al cubo dividido para 12, más la distancia, más el área, es decir, 80 por 8, por la distancia desde el centro de gravedad hasta nuestro eje neutro, es decir, sería desde aquí, desde la mitad, hasta nuestro eje neutro, lo que nos daría 40.98 menos 4 milímetros,
¿sí? Tendríamos esta distancia de 36.98. Ahora vamos con nuestra segunda área, que sería esta de aquí. Que sería de la base, tendríamos de 8 y la altura de 84 elevado al cubo y dividido para 12, como nos dice nuestro teorema de los ejes paralelos. ¿Ya? Entonces, vamos a sumarle más 84, que sería la altura, por 8, que es el espesor, que sería el área de nuestra segunda sección, y lo multiplicaremos por la distancia desde el centroide de la segunda área hasta el eje neutro. Entonces, el centroide estaba a 50 milímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí 50 milímetros. Vamos a tener esta distancia de aquí a acá. Que va a ser 50 milímetros, donde estaba en la mitad, menos nuestro valor de y. Pues vamos a tener 9.02. Y ahora aplicamos nuestra tercera área. Nuestra tercera área igualmente. Tenemos aquí, tenemos como base 40 y como altura 8. Entonces sería 40 por 8 al cubo dividido para 12. Más el área, que sería 40 por 8, y por la distancia al cuadrado de nuestro centroide de este rectángulo de aquí, que estaría ubicado a 4 milímetros. ¿Cierto? Aquí a 4 milímetros. Entonces necesitamos la distancia desde este centroide hasta nuestro eje neutro, la cual es de 55.02. Entonces tendríamos un momento de inercia de 2.29 por 10 a la sexta. Ahora vamos a encontrar las distancias de nuestros puntos A, B y C con respecto al eje neutro. ¿Ya? Entonces, con respecto a la distancia en el punto A, ya tenemos que va a ser el valor del centroide del perfil, 40.98, distancia al eje neutro. Ahora, la distancia al punto B va a ser el valor de Y menos el espesor, es decir, 8 milímetros. Tendríamos una distancia de 32.98. Y la distancia en el punto C, en cambio, sería de 100 milímetros, que es todo el perfil, y restándole el valor de Y. Nos quedaría el valor de YC de 59.02 milímetros. Esto con el fin de calcular nuestros esfuerzos en cada uno de los puntos. Entonces, primero, para calcular los esfuerzos necesitamos sacar el momento. El momento no es más que la fuerza multiplicada por la distancia, como teníamos en la gráfica. La fuerza de 2000 newtons multiplicado por nuestra distancia de 1000 milímetros. Sacaríamos el momento en el punto A, y el cual nos da de 2 por 10 a la sexta newton por milímetro. Ahora sacaremos los esfuerzos en cada uno de los puntos. Entonces, en el punto A, en el patín, en la parte superior, tenemos la distancia Y. Entonces va a ser igual al momento por la distancia y dividido por el momento de inercia que ya calculamos. Tenemos un valor de 35.65 megapascales. Ahora en el punto B, entonces tendríamos la distancia de YB. ¿Sí? Entonces va a ser igual al momento, el esfuerzo va a ser igual al momento por la distancia YB dividido por el momento de inercia, el cual nos da un esfuerzo en B de 28.693 megapascales. Y en C, igualmente la distancia en C es el valor de YC. Tendríamos igual que el esfuerzo en C va a ser igual al momento por la distancia YC dividido por el momento de inercia, y nos da un valor de 51.347 megapascales. Ahora, para sacar el esfuerzo cortante, no es más que la fuerza dividido por el área. ¿Sí? Entonces la fuerza ya teníamos, ¿cierto? El valor que nos da aquí va a ser la misma fuerza.
los 2 kilonewton o 2000 newton, que es lo mismo. Y dividido para el área. Entonces aquí habíamos dividido el área en 3 secciones. Sería 80 por 8, más 84 por 8 y más 40 por 8. ¿Ya? Pues aquí tenemos nuestro esfuerzo cortante. Ahora, para sacar los esfuerzos principales, sacaremos los esfuerzos principales igualmente en los 3 puntos, A, B y C. Entonces, el esfuerzo máximo principal va a ser igual al esfuerzo en A dividido para 2, más la raíz cuadrada del esfuerzo en A sobre 2 al cuadrado, más el esfuerzo cortante al cuadrado. ¿Ya? Entonces, nos tenemos un esfuerzo máximo de 35.69.5 megapascales. En cambio, el esfuerzo mínimo es la misma ecuación, sino que en vez del más vamos a tener menos en este término. Y así tendríamos un esfuerzo mínimo de menos 0.042 megapascales. En B, de igual manera, utilizaríamos el esfuerzo en B, ya calculamos anteriormente, y la misma ecuación anterior. Tendríamos un esfuerzo máximo de 28.745 megapascales y un esfuerzo mínimo de menos 0.052 megapascales. Y tendríamos también que sacar el esfuerzo principal en C, teniendo un esfuerzo máximo de 0.029 megapascales y un esfuerzo mínimo de menos 51.376 megapascales. Y por último, nos pedía también la deformación en el extremo B, donde estaba aplicada la carga. La deformación es igual a la carga por la longitud al cubo dividido para 3 por el módulo de elasticidad y por el momento de inercia, el cual nos da una deformación de 1.45 milímetros. Entonces, hemos realizado de manera teórica, ¿sí? Es decir, mediante ecuaciones, el cálculo de esta viga. Y muchas gracias por su atención.